Bueno, pues estamos con un nuevo vídeo en Data Science for Business y hoy tenemos a Frank, que es un alumno de DS4B y que nos va a enseñar un proyecto, una solución súper interesante que ha construido. Ya sabéis que siempre me gusta traer a los alumnos que hacen cosas pues diferentes, interesantes, un poco para que nos pueda servir de inspiración a los demás. En este caso, Frank ha hecho una solución, pues eso, muy interesante, además en el contexto industrial, en el contexto de Internet de las cosas, que no es la aplicación más típica o más frecuente. Y por eso, pues cuando hace unas semanas me contactó para enseñármela, pues le pedí por favor si podía estar aquí en el canal con nosotros. Así que, Fran, bienvenido, ¿qué tal estás? Bueno, Isaac, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al canal y bueno, encantado de estar aquí Pues compartiendo nada, no sé con si quieres vosotros. un teaser, un pequeño anticipo de sobre qué trata tu solución que nos vas a enseñar después. Y pues bueno, la solución se basa en una aplicación industrial, concretamente para el sector de la refrigeración industrial, en el que lo que hacemos es captar información y datos a través de sensores del funcionamiento del equipo frigorífico. Concretamente cogemos datos como son las temperaturas del equipo, las presiones, el consumo energético, intensidad absorbida por los motores y todo eso pues lo almacenamos en una base de datos y empezamos a trabajar con ello porque vimos que había un hueco importante en lo que sería el trabajar con la información que recibimos. Existen muchas aplicaciones industriales que recogen y monitorizan información sobre las máquinas, pero no tanto aplicaciones o soluciones que trabajen con esos datos y obtengan resultados interesantes, ¿no? Para la eficiencia energética, para mejorar el mantenimiento, o simplemente, pues bueno, para que el usuario, el cliente final, sepa qué está ocurriendo con su instalación, que muchas veces sabe que funciona o no funciona, pero no sabe si está optimizada, por ejemplo. Así que en base a eso, lo que hemos hecho ha sido una aplicación que permite detectar anomalías en la instalación frigorífica en base a un gemelo digital que hemos realizado que replica el funcionamiento de la instalación de manera virtual. Sabemos cómo se debería comportar de manera correcta y a partir de ahí pues comparamos los valores reales de funcionamiento de la instalación con ese gemelo digital para ver si hay alguna desviación o anomalía que nos permita detectar incluso qué tipo de avería o qué tipo de anomalía tenemos ahí, ¿no? Ujú. Vale, entonces, por situar un poco a la gente, entiendo que tú eres ingeniero de formación. Si quieres ahora también, pues te presentas un poco brevemente antes de entrar ya con los detalles y que trabajas en una empresa que presta servicios, pues no sé si de consultoría, integración y mantenimiento de sistemas de refrigeración o algo así, ¿no? Por poner el contexto. Sí, eso es. Nosotros, bueno, yo soy profesor de formación profesional también. Trabajo en un centro docente aquí en Córdoba. Bueno, mi nombre completo es Fran Enríquez y tengo 42 años, ¿no? Y llevo, bueno, trabajando en el sector de la refrigeración desde el año 2005 y he trabajado en la empresa privada, también en la formación profesional y desde el 2016, pues, creé junto con mi hermano una empresa de desarrollo de software y herramientas digitales, también de formación y consultoría de proyectos relacionados con el ámbito de la refrigeración. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió la idea de no solamente dar un servicio en cuanto a software, por ejemplo, de selección y cálculo, o evaluación de proyectos, o también de formación, sino entrar un poco en ver ese hueco de analizar los datos de las instalaciones industriales para ver que si se le puede sacar partido a esa información de manera eficiente y con objetivos de negocio también. Ujú. O sea que la empresa es tuya y de tu hermano. Sí, correcto. La empresa es Cool Project y se dedica Ujú. a eso, sobre todo a la gestión y consultoría de Eso te iba a proyectos. decir, porque si quieres, bueno, ahora cuando presentes la solución y tal, si luego me quieres dar los datos concretos, yo los dejo en la descripción, pues por si hay alguien que esté interesado en ese tipo de cosas, pues que os pueda contactar también. Genial, gracias. Y a mí me pareció muy interesante esto bueno, pues no es principalmente cuando uno piensa en soluciones de analítica de datos y de data science, pues a lo mejor el primer sector que le viene a la cabeza no es la parte de refrigeración, ¿no? Y sin embargo, es que lo que has creado es súper interesante, como decía al principio. Y por tanto, creo que también puede servir de referencia pues, para otras empresas que están ahora en ese camino, ¿no? Ya que es a lo mejor pues, un sector que tradicionalmente ha ido avanzando de manera más lenta que otros, como pueden ser la banca o las telecomunicaciones, en cuanto a nuestro ámbito, pero sin embargo el potencial que existe de aplicación, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros vimos que todo el tema con el boom de hace unos años de todo el data science, ¿no? Y el tema del big data, pues al final siempre te surge esa pregunta de, oye, voy a ver qué hay en mi sector, donde yo trabajo diariamente, relacionado con esto, ¿no? Porque al final es algo que las nuevas tecnologías van evolucionando y hay que irse adaptando a ellas también. Entonces, buscando información
de aplicaciones de estos temas en el ámbito industrial, lo que me di cuenta es de que prácticamente no había nada. De hecho, yo al final, buscando información, di con tu formación y al final yo también vi que estaba enfocada a negocio. Vi que además luego dentro de tu formación también había alguna aplicación industrial, ¿no? También con el tema de plantas fotovoltaicas, que me pareció muy interesante. Pero digo, bueno, yo al final estoy viendo que son datos. Digo, al final los datos son datos. Digo, o sea, si de alguna manera puedo aprender a manejar toda esta información para cualquier tipo de datos, pues podríamos luego hacer la adaptación a nuestro sector en concreto. Y así es como surgió un poco la idea y cada vez que hemos ido tanteando a nuestros clientes o a otras empresas en el sector este de los datos, pues todos nos han dicho lo mismo, que es algo que les encantaría hacer, pero que no saben cómo y que tienen una gran cantidad de información y datos almacenados en la nube que, bueno, que los ve un técnico en una pantalla, a veces en una escala, en un sistema de monitorización, pero que luego no se hace nada con ello. Simplemente se ve si hay alguna anomalía, alguna alarma, y luego se guarda esa cantidad de información ahí que se queda almacenada en el disco duro, pero nadie hace nada con ello. Y un poco ahí es donde surgió un poco mi inquietud, es de decir, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con esto y sacarle algún partido. Y desde luego, pues estamos viendo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Con esa información. Bueno, pues nada, si quieres enséñanoslo ya, que nos tienes un poco en ascuas. Muy bien, vamos allá. Bueno, pues aquí está, no sé si se está viendo bien. Sí, se ve, se ve. Estupendo. Bueno, pues os presento nuestra aplicación, que bueno, está en fase de desarrollo todavía. Esto es simplemente pues un borrador y ahora te contaré que hay nuevas ideas incluso, pero básicamente lo que se está viendo en pantalla es una aplicación hecha con Streamlit también, que es una de los frames, ¿no? De las plataformas que trabaja con Python, que tú también comentas en el curso y que, bueno, a partir de ahí he aprendido un poco a utilizar. Y lo que he realizado en esta aplicación ha sido una interfaz en la que nosotros recogemos esa información que he comentado antes de una instalación frigorífica a través de sensores de temperatura, presión y consumo eléctrico. Y, bueno, vemos toda esa información aquí en pantalla. Por ejemplo, aquí a la izquierda estamos viendo los datos recibidos en tiempo real de los últimos registros que tenemos en la base de datos, donde cogemos la información que realmente captan nuestros sensores. Por ejemplo, algunas de ellas son las temperaturas ambiente que tenemos en la ubicación donde está la instalación frigorífica, la temperatura interior de la cámara, en este caso es una cámara de congelación que está a menos 18,4 grados. Tenemos presiones de trabajo, tenemos también otras temperaturas interesantes dentro del circuito frigorífico y, bueno, la potencia absorbida. Entonces, con esta información nosotros lo que hacemos es ahora procesarla, visualizarla y luego cocinarla un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este pequeño gráfico se puede ver en tiempo real también, se mostrarían los valores que tenemos aquí y también ya procesados, ¿no? Convertidos en unos valores un poco más interpretables o más interesantes que los que captamos. Están como ya trabajados y modificados. Entonces, aquí vemos la información relevante de la instalación frigorífica. Tenemos aquí, bueno, un pequeño display en el que podemos modificar fechas, ¿no? Y ver a lo mejor incluso los últimos registros concretos que nos interesen. Podemos ir visualizando y aquí también podemos ver las variables que nos interesan. Por defecto aparecen algunas, pero podemos nosotros quitar algunas de ellas, incluso pues, mostrar otras también dentro de este desplegable, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros, bueno, visualizamos los datos, que esto es algo que sí que hacen otras aplicaciones industriales, pero donde viene aquí la parte interesante ya, aparte de poder ver los datos reales, es una serie de indicadores que hemos generado que, como ves aquí, pues se marcan algunos de ellos en verde y otros en rojo o incluso en ámbar, ¿no? Entonces, estos indicadores lo que nos están diciendo es cómo se está comportando la instalación frigorífica real, comparando los valores que está captando en tiempo real con los que tendría que tener de manera correcta, el funcionamiento correcto del equipo, que nos los da un gemelo digital que hemos diseñado a partir de algoritmos de Machine Learning, que nos da todo lo que sería el comportamiento correcto de todas las variables en una instalación que funciona correctamente. Digamos que sería una referencia. Entonces, si vemos que hay una desviación... Si quieres, déjame que yo te vaya de vez en cuando como cortando para ayudar también a la gente que lo vaya interpretando todo poco a poco, asimilando, y también para ir compaginándolo con lo que es el desarrollo típico pues, de un proyecto de Data Science, ¿no? Al final lo que estamos viendo es el resultado, pero este resultado viene de haberlo montado de una manera concreta, siguiendo unas fases y tal. Entonces, por ejemplo, empezando desde el principio del todo, ¿no? Sí. Dices, oye, la información, esta que nos aparece a la izquierda, es una información que viene de sensores, que has dicho de tres cosas. Sensores de presión, de temperatura
y otra cosa me parece que habías comentado, que se me ha olvidado. Sí, potencia eléctrica absorbida, consumo energético. Potencia absorbida. Y entonces, esos sensores, digamos, ¿son sensores que ya vienen por defecto en estas máquinas? ¿Son sensores también que instaláis vosotros a propósito para poder captar este tipo de información? ¿Cómo es esa parte de la captación de datos? Efectivamente, pues los sensores que utilizamos para las máquinas, algunos de ellos vienen incorporados en las propias máquinas, pero otros de ellos los hemos incorporado nosotros para coger alguna información adicional, ¿no? Es cierto que muchas veces las máquinas vienen con menos número de sensores de lo que nos gustaría y para hacer este tipo de ensayos hemos incorporado algunos sensores extra, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es de que a lo mejor para modelar o hacer ese gemelo digital que represente el funcionamiento correcto de la instalación, sí que es bueno tener todos esos sensores, pero los resultados que obtenemos luego no necesitan de una gran sensorización de la máquina. Con menos datos de la máquina podemos seguir aplicando el mismo gemelo digital que ya hemos entrenado antes y solamente lo necesitaremos para el ensayo, pero luego para ejecutar y explotar este modelo y este sistema no haría falta que la máquina tuviera tantos sensores. O sea que eso es algo positivo. Uh-huh. Vale, entonces digamos, a partir de ahí, esa información se capta con sensores y eso ¿a dónde va? ¿Va a algún tipo de servidor centralizado, con una base de datos? ¿Dónde se recoge esa información? Sí, pues toda esta información la recogemos en una base de datos propia en nuestro servidor, donde ya nosotros, pues, bueno, lo almacenamos de una manera concreta para luego poder acceder a ellos de manera correcta, ¿no? Con nuestro sistema. O sea, que ahí es un modelo de datos que habéis diseñado vosotros y que lo tenéis ya pues, en vuestras instalaciones y viaja la información desde los sensores de la máquina hacia vuestras instalaciones y ahí se va almacenando en la base de datos generando el histórico, ¿no? Correcto, así es. Vale. Y después decías que a partir de ahí, bueno, lo primero que nos has enseñado, que ya es donde te he parado, ahora continuamos, pero la primera aplicación, un poco la más directa, y decías que es también un poco la más estándar, ¿no? Que se suele hacer es, oye, pues toda esta información simplemente la transformo, la organizo y la muestro en unos dashboards. La visualizo para que la persona responsable pues, pueda ir viendo los niveles de temperatura, de presión y que vaya todo, digamos, dentro de lo normal, pero de momento hasta un punto en el que la decisión todavía la sigue tomando la persona, ¿no? La persona a través de la aplicación ve esa información y es la que decide si está todo bien o si hay que hacer algo. Hasta este punto, digo. Efectivamente, sí. Hasta aquí, pues, lo que podemos ver es un sistema de monitorización que es algo bastante habitual en el sector industrial y que, bueno, permite visualizar datos. Es cierto que nosotros, pues, hemos incluido algunos aspectos novedosos en cuanto a los parámetros que se pueden visualizar, porque, claro, la mayoría de los sistemas de visualización que vemos en el ámbito industrial simplemente nos muestran los valores que recogen los sensores. Pero nosotros aquí ya no mostramos en el dashboard solamente los valores recogidos por los sensores, sino que mostramos ya unos valores transformados y cocinados para que den una información mucho más relevante que la propia de los sensores. Ya tienen una serie de fórmulas y de procesos en los que ya podemos ver algunos aspectos como, por ejemplo, estas variables que aparecen aquí en colores, que son recalentamiento y subenfriamiento. Son valores que a lo mejor no coge directamente el equipo, pero nosotros los calculamos. Y luego otros valores como, por ejemplo, el rendimiento de la máquina, que es lo que le llamamos en el mundo de la instalación frigorífica el COP, ¿no? Que es lo que sería el rendimiento de la instalación, pues eso es algo que no se puede coger directamente de sensores, sino que requiere un cálculo y un procesado de los datos para poder llegar a calcular esa variable. Y esto sí que aparece en nuestro sistema de monitorización, con lo cual es algo que sí que es nuevo, ¿no? También para el sector. Sí, y esto me parece muy interesante porque al final, cuando tú diseñas una solución analítica, y digamos que yo siempre, un poco lo que he intentado hacer siempre es aplicar el análisis de datos a la generación de negocio. Entonces, como yo personalmente lo pienso, ¿no? Es decir, vale, ¿cuál es el proceso? Y ahora, dentro de este proceso más estándar, ¿cómo voy aportando diferentes capas de valor? ¿No? De un nuevo valor añadido que no existía antes. Y entonces, en este caso, ya para empezar desde la parte de la captación de los datos, pues ahí le habéis pegado una vuelta y habéis dicho, oye, pues estos son los datos típicos que se suelen captar, pero además nosotros vamos a incorporar unos sensores adicionales y vamos a empezar a captar unos datos que tradicionalmente pues, no se capturan, ¿no? No se capturan de manera tan frecuente. Por tanto, ya tienes dentro de lo que es el típico proceso el típico proceso de un diseño de proyecto, que dices, oye, la parte de captación de datos le añade una capa de valor. Luego, la siguiente fase, ¿cuál suele ser? La transformación de los datos, ¿no? Oye, pues además de hacer la típica transformación de gestiono nulos si los hay, gestión atípicos, calidad de datos, no sé qué, pero ahí, pum, le añado otra nueva capa de valor, que son como unos KPIs o unas métricas que tampoco suelen ser las estándar, que habéis desarrollado vosotros y, por tanto, en esa capa también pues estás metiendo ese más añadido de valor, ¿no?
Así Y es. luego ya llegaríamos a la visualización, que es donde estábamos. Y luego, bueno, pues a partir de aquí, la parte siguiente, ¿no? Que ahora ya te dejo que continúes, pero por ayudar también a que se vaya asimilando un poco, es mucha información y que la Claro. gente lo vaya asimilando, ¿no? Eso es. Pues bueno, ya una vez que hemos transformado todos esos datos y los hemos visualizado, aquí ya, de hecho, en esta pantalla que estamos viendo ahora mismo, se están visualizando todas esas variables de interés que has comentado anteriormente, que son, bueno, todas estas que aparecen aquí con una serie de indicadores, ¿no? Como si fueran cuenta kilómetros, ¿no? Entonces, aquí ya no solamente estamos mostrando el valor de la variable, que es el que aparece el número en color, ¿no? Sino que estamos mostrando también una referencia de lo que sería el valor correcto, que es el que aparece justamente en la parte central de este indicador, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos que estamos en la temperatura de evaporación, que es una de las variables. El valor correcto sería menos 24,4 y estamos muy cerca del correcto, estamos en menos 24,2. Sin embargo, tenemos otra variable en la que tenemos temperatura de condensación y el valor correcto sería 32,6. Sin embargo, nuestro valor real es 46,9, con lo cual, por eso aparece en rojo, porque estamos comparando el valor real con el valor esperado o el valor que nos gustaría tener y que hemos obtenido a través del gemelo digital, ¿no? Del algoritmo de Machine Learning. Entonces, esta comparación nos permite tener un código de colores que hemos implementado en el que verde significa que está dentro de lo normal, más o menos. El ámbar es que está un poco desviado ya y que hay que observarlo, o hay que tener precaución con ello. Y rojo quiere decir que ya está muy fuera de rango. Entonces, ese código de colores, pues, como un semáforo, ¿no? Nos diría, a golpe de vista, un técnico que vea la instalación frigorífica nos diría ya, pues, una información muy importante sobre cómo se está comportando la instalación y qué cosas debería observar, ¿no? Esto lo mostraría este panel, ¿no? Vale. Entonces, a mí aquí me surgen dos preguntas. Primero, ¿qué es exactamente esto del gemelo digital? Que lo has comentado ya un par de veces, pero creo que todavía no lo hemos explicado. Y segundo, ¿cuál es el impacto en términos prácticos, en términos de cosas que haya que hacer o en términos de negocio, de que se superen o no se llegue a esos valores que son los que te está marcando el gemelo digital? Efectivamente, pues, bueno, el gemelo digital, nosotros al final le llamamos a un algoritmo que hemos desarrollado que está, al final es un algoritmo de Machine Learning, concretamente está basado en Random Forest, que nos ha funcionado bastante bien. Y lo que hemos, para llegar a modelar este gemelo, lo que hemos hecho ha sido recoger información del funcionamiento correcto de la instalación frigorífica en diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, hemos puesto nuestra cámara frigorífica a trabajar en temperatura ambiente controlada desde los prácticamente 5 grados ambientales hasta los 50 grados. Por ejemplo, suponiendo que la cámara frigorífica se encuentra o en Noruega en verano o en Dubái, para tener un ámbito de temperaturas muy amplio y que nos dé el comportamiento de nuestra instalación frigorífica en todas esas condiciones ambientales. Y además luego también hemos modificado la temperatura del propio recinto frigorífico, de la cámara donde tenemos nuestro producto almacenado, en diferentes también rangos. Entonces, haciendo ese barrido de datos en todo ese rango tan extenso de condiciones, lo que hemos visto es cómo se comportan el resto de variables internas del circuito en esas condiciones ambientales variables, ¿no? Entonces, como hemos entrenado todo el algoritmo con todos esos datos, nuestro modelo de Machine Learning se adapta o es capaz de replicar cómo se comporta nuestra instalación de manera correcta en todos esos ámbitos de temperatura y condiciones ambientales. Y ese algoritmo ya ejecutándose y dándonos un valor es lo que llamamos nosotros el gemelo digital, porque al fin y al cabo es como una especie de hermano virtual de nuestra instalación real. Y bueno, lo bueno es que nosotros le damos solamente dos datos a ese gemelo digital, por ejemplo, la temperatura ambiental y la temperatura de la cámara, y ese gemelo nos devuelve como resultado el valor ideal de todas las variables del circuito, que nosotros vamos a poder comparar posteriormente con los valores reales de funcionamiento de la máquina. Claro, ahora según lo estás diciendo, yo esto siempre lo intento llevar un poco al terreno analítico, ¿no? Ajá. Y claro, esto me parece muy interesante porque al final nosotros cuando trabajamos en análisis de datos, casi siempre, la gran mayoría de los casos, trabajamos con información que ya nos viene dada. Pues no sé si es información de clientes, es el comportamiento y las compras de los clientes, es información de fraude, son las operaciones de fraude que se hayan producido, lo que sea, ¿no? Pero en este caso, si no lo he entendido mal, vosotros tenéis como una ventaja adicional, ¿no? Que además creo que si es así, habéis sabido enfocar muy bien, que es el tema de que podéis generar la información, porque si no lo he entendido mal, lo que tenéis es un sistema frigorífico real instalado en el cual vosotros habéis podido ir tocando los diferentes parámetros en todo el rango
de alcance que puede tener cada uno de esos parámetros e ir midiendo qué era lo que pasaba. De tal manera que la información con la que después has entrenado los modelos de Machine Learning es información que vosotros mismos habéis podido generar y medir en ese contexto, pues, dónde son los valores que optimiza y cómo se comporta el sistema. Y luego, a partir de ahí, utilizar esa información, que es información, digamos, controlada por vosotros, para poder extrapolarla mediante el modelo de Machine Learning al resto ya de información de sensores que tenéis que ir monitorizando en tiempo real en los clientes. ¿Es algo así? ¿Lo he entendido más o menos bien? Totalmente, vamos, totalmente así. Así es. Pues muy interesante porque es una nueva dimensión. Es eso, oye, ya no solo trabajo con la información que existe real, que es la que ya después, digamos, en producción es la que te aporta el cliente, sino que además tú al principio puedes generar toda esa información con un contexto real, no con una simulación de un software, sino con una máquina en real y viendo cuando va cambiando cada uno de estos parámetros qué es lo que va pasando. Claro, efectivamente. De hecho, un servicio que estamos ahora empezando a implementar es que los fabricantes de equipos, claro, como cada máquina es diferente y tiene unos parámetros de funcionamiento distintos, nosotros lo que hacemos es un gemelo digital personalizado. Cogemos esa máquina, le ponemos nuestros sensores y tomamos datos normalmente en un día, modificando las condiciones dentro de una cámara climática, pues ese equipo podemos simularlo, replicar como que ha pasado de invierno a verano, como que está en un país o en otro país. Hacemos todo ese barrido durante aproximadamente un día o dos. Y ya con toda esa información que hemos captado, ya estamos en disposición de trabajar con esos datos en postproceso y diseñar este gemelo digital, ¿no? Para luego aplicarlo a todo este sistema. Uh-huh. O sea que aquí luego le metes también variables como, por ejemplo, la marca del fabricante o lo que nos decías antes de, pues, si estás en un país que es más frío, no tiene nada que ver con si estás en otro que es más caliente. Y todas esas son variables que después le metes al sistema para que también lo pueda... Claro, entiendo que al final lo que hace es genera esas salidas o esos valores de manera mucho más precisa que los sistemas estándar, ¿no? Claro, efectivamente, porque... Sí, perdón. No, y ahí vamos a la otra pregunta que te había dicho antes. Al final, ¿esto en qué impacta? O sea, digamos, la industria ahora mismo, si no lo estoy entendiendo mal, está funcionando con, vamos a decir, con unas medias, con unos valores medios o unos valores recomendados por el fabricante o supongo, ¿no? Habrá unos estándares técnicos de lo que sea. Y ahora vosotros con el sistema podéis como personalizarlo mucho mejor a todo esto que hemos dicho. Oye, pues en función de cuál sea el fabricante, de dónde estés, de tus máquinas concretas, de los mantenimientos que le hayas hecho, de la antigüedad que tengan, no sé, de todos los valores que estén entrando, entiendo que lo que haces es romper esas medias y dar unos valores mucho más personalizados, ¿no? Ya a esa empresa concreta. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto tiene eso? ¿Para qué sirve, hablando en cristiano, no? Eso es, pues mira, pues exactamente, sí. Pues por ponerte, quizá con un ejemplo a veces se ven las cosas más claras, ¿no? Vamos a ver un ejemplo concreto en el que normalmente las instalaciones frigoríficas se diseñan para unas condiciones de proyecto, ¿no? Es decir, pues yo considero que va a estar situada, por ejemplo, yo soy de Córdoba, en Córdoba el promedio de las temperaturas más cálidas son 39 grados en verano, aunque a veces tenemos 47, pero el promedio de las máximas son 39. Y bueno, yo voy a trabajar en estas condiciones concretas y yo voy a diseñar mi proyecto para esas condiciones. ¿Qué ocurre? Que luego la realidad no es esa. La realidad es que la cámara frigorífica se va a encontrar un día a 39 grados, luego va a encontrarse los 47 también algún día, y luego va a llegar por ejemplo, el otoño, el invierno, y va a trabajar a lo mejor a 20 grados, a 15 grados, incluso a 10 grados en algunos momentos. Entonces, el equipo va a trabajar en unas condiciones muy variables y muchas veces va a trabajar a carga parcial, no va a trabajar al máximo de su rendimiento, sino que va a ir un poco más sobrada la instalación. Entonces, claro, cuando se ajusta una instalación, a veces se ponen unos parámetros que los fabricantes dan por defecto, como tú has dicho, en promedio, y se deja regulada así y no se mira. Lo único que ve el cliente es si la cámara enfría o no enfría. Es lo único que mira. Pero claro, no solamente es importante que enfríe, sino que cómo está funcionando realmente internamente el equipo, porque es posible que enfríe y la temperatura de la cámara sea correcta, por ejemplo, menos 19 grados, estaría dentro del rango, pero luego podemos tener algunas otras variables que aquí vemos en ámbar o en rojo, que por ejemplo esta de aquí, que es la temperatura de condensación, que es muy alta, está fuera de rango, tenía que ser 32, sin embargo es casi 47. Si estos datos no los visualizamos y no hacemos nada con ellos para entender qué está pasando, pues nada, el equipo enfriará. Pero ¿qué puede ocurrir? Que va a gastar mucha más corriente eléctrica, que eso se traduce en dinero a final del año, en consumo extra de la instalación.
Y al final es cuando le toca el bolsillo al cliente, sí que empieza a interesarte por estas cosas. Y luego también, no solamente el consumo energético extra que vamos a tener si no remediamos estos problemas que visualizamos aquí, sino también la durabilidad de la instalación. El trabajar con unas temperaturas más altas de lo normal va a hacer que todo el sistema se deteriore y su vida útil, pues si está diseñado para que dure 20 años, pues a lo mejor se queda en 14. Entonces, al final, la inversión habrá que volver a hacer de nuevo en un tiempo inferior. Y todo esto se traduce económicamente, ¿no? Pues en excesos de coste de explotación, de consumo y en aumento en la inversión y en los gastos de mantenimiento. Entonces, claro, hay cosas que en el pasado no se han visto, ¿no? No se han analizado, que era todo este tipo de parámetros que nos indican si está funcionando de manera correcta o no la instalación, y que ahora que podemos y tenemos el potencial de hacerlo, pues nos va a dar un valor añadido muy importante, sobre todo enfocado al mantenimiento de la instalación para evitar que trabaje en condiciones subóptimas, a pesar de que funcione, y, por tanto, permitiéndonos ahorrar en consumo eléctrico y en permitiendo una mayor durabilidad de la instalación. Al final, todo eso se traduce en ahorro económico para el cliente final. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, es un poco como si te lo llevaras a tu vida particular, si dijera, mira, yo me compro un coche y el manual de coche me dice, tienes que cambiar la correa de distribución a los 90.000, tienes que cambiar el filtro a los 30.000. Yo tengo la opción de hacer eso, o con esto lo que tendría sería un equivalente a tener toda la información concreta del coche concreto y de cómo está funcionando el coche concreto, y a lo mejor es que no tengo que cambiarlo a los 30, tengo que cambiarlo a los 23, y haciendo eso a lo mejor evito averías. O al revés, resulta que por donde yo vivo, la polución que hay en el aire, lo que sea, pues en vez de a los 30 puedo estirarlo hasta los 35. O sea, sería un poco esa Totalmente. analogía, ¿no? Sí, sí, ese ejemplo que has puesto es muy bueno porque al final es similar, ¿no? Es adaptarse a la máquina en concreto y dando un servicio personalizado, ¿no? Uh-huh. Me parece súper interesante, o sea, por la solución en sí misma, pero luego también, pues por lo que comentaba, ¿no? Por el impacto en el sector o la evolución del sector, porque es que es justo eso, o sea, es pasar de una gestión más basada en valores más estándar y cero personalizada a una gestión más personalizada, que es lo mismo que se ha ido haciendo en otros sectores que ya están más avanzados por el tema de la analítica de datos. No sé si en cuanto a la solución ya lo has explicado todo o nos queda algo por comentar. Sí, bueno, el único detalle que a lo mejor no he comentado es que, claro, hasta ahora nosotros lo que estamos haciendo es hacer estos ensayos con las máquinas de los fabricantes para obtener este modelo, ¿no? Este gemelo digital, y lo hacemos de manera un poco artesanal, ¿no? O sea, cogemos los datos, yo hago el postproceso de toda esa información y todo el tratamiento, pero estamos pensando en que todo este sistema se pudiera automatizar y no tener que hacerlo una persona, sino que se pudiera hacer de manera automática, de manera que ponemos la máquina a funcionar, empieza a recoger datos y el sistema empieza a ver esa información, a tratarlos, a eliminar nulos, a ver qué valores tenemos, si están dentro de lo normal o no, y procesar esa información. Y cuando el sistema considere que tiene un número de datos suficiente dentro de las diferentes condiciones ambientales que hemos hablado, diría el sistema, ok, ya tenemos datos, digamos, cargados, ¿no? Y el propio sistema lo analizará y lo ejecutará en tiempo real y fuera entrenando ese modelo o afinándolo a medida que van llegando datos nuevos. Y cuando ya considere que han llegado los datos suficientes para que el modelo tenga ya una precisión buena, diríamos entrenamiento finalizado y el sistema se pondría a funcionar solo. Esto es un poco, este es el sueño que tengo yo en mente de que se haga automáticamente y yo no tenga que intervenir, sino que ofrezcamos un sistema al cliente, lo conecte a su máquina y se autoejecute solo hasta que consiga tener el sistema funcionando y rindiendo. Y es algo que no es tan fácil de hacer, pero es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Claro, y también a lo mejor actuando, ¿no? O sea, si nos traemos un poco a este ámbito, pues por ejemplo la evolución en la parte de la inteligencia artificial, donde hace un año y pico estábamos con modelos de chat y ahora estamos más en la parte de agentes, que básicamente la principal diferencia es que la gente puede actuar. Entonces, Así es. en este caso, digamos, supongo que no estará implementado todavía, pero está dentro de ese roadmap que tienes tú para ese sueño que comentabas. Si el sistema ve que la temperatura de condensación está a 46,9, a lo mejor puede actuar. O sea, no sé qué es lo que hay que modificar para que la temperatura baje, pero a lo mejor el sistema, si detecta eso, puede estar integrado con algún tipo de actuador que mueva esa ruedecita, no físicamente, supongo, a nivel software,
pero que haga que automáticamente se baje la temperatura sin necesidad de que tenga que verlo la persona y hacer esa actuación manualmente. Así es. En algunos casos, como comentas, se puede hacer actuar de manera automática porque simplemente puede ser regular algún parámetro de alguna válvula que trabaja con un sistema automático y que al configurar un parámetro y modificarlo ya empezaría a actuar mejor. Y en otros casos sí que sería necesaria de momento intervención humana, como por ejemplo para limpiar un filtro o para limpiar una batería, un condensador, ¿no? Lo que serían las tuberías como en las unidades de aire acondicionado que van en la calle, ¿no? Pues eso sí se llena de, por ejemplo, montan los pájaros un nido o se llena de suciedad, pues claro, hasta ahora va a tener que ir una persona allí y limpiarla, ¿no? Pero en otros casos Claro, sí porque que ahí se le puede puedes hacer. enviar un email con una alerta Eso es. para ponérselo en conocimiento y ya está. De hecho, un poco la idea que tenemos es aplicar la inteligencia artificial, estos gestores IA, para que ya incluso pueden hacer llamadas telefónicas, mandar mensajes y comunicarse con una persona como si fuera otra persona más, ¿no? Y decir, oye, mira, tienes un problema en la instalación, hay que limpiar el filtro, es urgente porque tenemos este problema y, bueno, el filtro que tienes que limpiar es tal tipo, te acabo de pedir el repuesto, incluso que la IA pueda hacer una gestión para pedir el repuesto si no se dispone en stock y tendrás el filtro mañana a las 12 de la mañana allí. Manda a un técnico para que lo cambie. O sea, que se convierta en un gestor de mantenimiento. O sea, llegar a convertir este sistema en un gestor integral de mantenimiento. Sí, sí, lo veo, lo veo. Lo veo, ya te digo, me parece súper interesante, tanto a nivel de solución concreta como de transición del propio rol o del propio sector, ¿no? Y ahí, si quieres, enganchamos también un poco con la segunda parte, con la de tu propia transición. O sea, ¿en qué momento? Antes nos has anticipado ya un poco, ¿no? Oye, pues yo vi que esto, pero si quieres, hacemos un poco de zoom ahí. ¿En qué momento tú estabas trabajando con este tipo de sistemas y tal y empezaste a decir, oye, pues a lo mejor esto de la analítica de datos me puede valer a mí para esto? Perfecto. Pues si quieres, dejo de compartir esto y pongo otra vez Vale. la cámara. Bueno, pues respecto a un poco a mi recorrido, ¿no? en este mundo de los datos, Porque tú eras realmente ingeniero de qué? Que dijiste yo soy ingeniero agrónomo y agrónomo. Vale. me especialicé en el ámbito de la industria alimentaria y a partir de ahí comencé a trabajar en el sector de la refrigeración industrial, ¿no? Que al final, bueno, los sistemas de industrias alimentarias tienen muchas cámaras frigoríficas, al final es una parte muy importante en la industria alimentaria. Entonces empecé a entrar en la rama más industrial y a partir de ahí pues comencé a trabajar en proyectos relacionados con la industria alimentaria. Entonces, bueno, yo he trabajado como ingeniero de proyectos, dirección de obra también durante muchos años y al final, pues en 2016 surge también la motivación de empezar a montar nuestra propia empresa junto con mi hermano que es informático y desarrollar una serie de software que estamos usando en el sector y ver un poco también pues opciones de consultoría y formación para el ámbito de la refrigeración. Y bueno, pues realmente ahí es donde surge un poco esta inquietud por ver qué hacer con los datos. Yo he trabajado mucho en proyectos de instalaciones industriales donde también he estado implicado en la puesta en marcha de los equipos, en el mantenimiento también, junto con otras empresas que han montado esas instalaciones. Y siempre me he preguntado, oye, ¿cómo se podría aplicar todo esto nuevo que ha surgido del Big Data a este ámbito industrial? Que lo veo muy infradesarrollado, porque al final lo único que hacíamos era tener unos sensores, visualizar en una pantalla la instalación, pero no se hacía nada. Y a partir de ahí, pues ya empezó la curiosidad a investigar un poco sobre el Big Data. Al final uno se pierde un poco en esta marea de información que hay en Internet, ¿no? Que cada vez hay más. Pero bueno, por suerte, pues di con tu web y con tu formación y la verdad que a partir de ahí fue un cambio brutal porque ya empecé a ver las cosas de otra manera. Vi una hoja de ruta, un camino a seguir y vi que al final, sobre todo lo digo para gente que esté en una situación similar a la mía, que venga del ámbito industrial, que la formación al final en datos es eso, estás aprendiendo a manejar datos, da igual para lo que sirvan esos datos. De hecho, yo he aprendido con tu curso y luego he hecho yo pues, esa transición a mis datos, ¿no? Pero al final son eso, son datos, son nulos, son datos que hay que corregir, hay algunos outliers, ¿no? Que se salen fuera de rango y todo eso pasa en todos los ámbitos de los datos. Y a partir de ahí, pues yo creo que es importante eso, formarse de manera estructurada, aprender bien todas las habilidades que se tienen que adquirir y sobre todo me gusta mucho en el aspecto de la formación que tú ofreces, es que se le da mucha importancia a lo que hay detrás, ¿no? No solamente a saber botar un código en Python, que también, o a saber algo de matemáticas o estadística aplicada, sino la idea de negocio que hay detrás o cómo le voy a sacar yo partido a eso, que sobre todo es lo más valioso, ¿no? Que yo veo ahí. ¿Y cómo fue eso en tu caso, justo esa aplicación de decir, oye, pues yo estoy trabajando con esto, ¿cómo puedo explotar datos y transformarlo en un resultado concreto?
Claro, pues aquí fue, yo en un primer momento Empezaste a tenía hablar con siempre... algún cliente al principio, o sea, tú tienes la idea y cómo le das la forma, ¿no? Lo Eso es, comentas pues con tu la hermano forma ha y yo sido... creo que podríamos hacer esto. ¿Empecéis a hablar con algún cliente o directamente te lanzas a desarrollar una demo? ¿Cómo lo Sí, pues montas? esto al final surge también porque de aquí se alinearon un poco los planetas, ¿no? Porque yo también, soy profesor de formación profesional y tenemos un laboratorio en nuestro centro de FP donde con los alumnos tenemos precisamente un ciclo formativo en el que nos dedicamos a la digitalización del mantenimiento. Esto es algo Mm, nuevo que ha salido en la FP hace muy poco. Y claro, cuando nos asignaron esa formación, y tenemos que implementarla dentro de nuestro ciclo formativo. Hasta ahora ya hemos impartido lo que es la formación en refrigeración, climatización, pero cuando nos dan esa nueva línea de estudios, claro, digo, oye, digitalización. Yo ya había tenido ese run de decir, oye, voy a ver temas del Big Data, cómo aplicarlo, pero ya cuando vemos el plan formativo que nos dan en la FP, que a veces es surrealista porque son cosas que ni siquiera están desarrolladas, a veces lo que nos dicen los currículos oficiales, pues vemos que hay un montón de temas de mantenimiento avanzado, machine learning, monitorización de datos. Entonces digo, bueno, pues esto hay que implementarlo aquí. Entonces, con el laboratorio que teníamos allí empezamos con nuestro propio alumnado también a trabajar en fabricar unas maquetas, unos equipos frigoríficos que además podíamos nosotros personalizarlos para provocar averías. ujú, Personalmente, podíamos nosotros hacerle esas modificaciones para las anomalías, provocarlas a nuestro placer. Entonces, después de desarrollar ese equipo frigorífico, empezamos a recoger esos datos y a partir de ahí surgió la primera fase beta de este proyecto en el que ya tenemos los datos cuando hay avería, los datos cuando no hay avería, tenemos toda la información para poder sacar un sistema en el que tengamos el funcionamiento correcto y podamos compararlo con el funcionamiento anómalo. Y a partir de ahí surgió todo eso, una cosa llevó a la otra, ahora entró el tema de la IA que estamos también empezando a investigar en ello. Y bueno, creemos que esto es un mundo de posibilidades infinitas y que bueno, cada día nos gusta más, la verdad. ujú. Sí, además tiene ese componente de lo que hace unos años, ¿no? Los que ya tenemos ya pues cierto bagaje. Estaba muy de moda hace unos años, que era el tema de la colaboración público-privada, que realmente nunca se llegó a explotar desde mi punto de vista con todo el potencial que puede tener. Pero en tu caso casi que ha sido estando tú de puente, ¿no? Oye, yo tengo una empresa privada, yo trabajo como profesor en la enseñanza pública y a partir de ahí pues se generan esas sinergias, ¿no? Por un lado veo lo que se necesita, por otro lado aquí tengo también unos medios y un ejemplo perfecto de eso, ¿no? De que salga al final algo interesante, algo chulo y algo que puede generar, por un lado, empresa, negocio y desarrollo local, y por otro lado también, pues entiendo que para los chavales de la FP que están aprendiendo, pues que están aprendiendo el futuro directamente. A lo mejor no en todos los centros de FP pues pueden tener también esa posibilidad, ¿no? Así que muy Sí, interesante. de hecho, nosotros al final incluso que acaban colaborando con nosotros. De hecho, hay alumnos que terminan, se hacen profesionales y yo tengo el teléfono de todos los buenos alumnos que pasan por allí, pues al final somos colegas de profesión y colaboramos luego posteriormente en muchos proyectos. Ujú. Pues lo mismo hago yo, Fran, y por eso he querido invitarte. Yo también Pues, identifico ese talento y intento traerlo también. pues la verdad es que muchísimas gracias por invitarme a tu canal. La verdad que ha sido un placer y compartir con vosotros este proyecto. Y bueno, también parte muy importante del mérito de que esto haya salido adelante ha sido tu ayuda y tu formación. No solamente tu formación, sino que también has estado ahí para cuando ha habido algunas dudas, problemas. O sea, que eso también es muy importante, que no es de, oye, tengo un curso, pero bueno, ahí cómetelo, sino que bueno, la ayuda y el asesoramiento que tienes tú también, pues eso nos permite que podamos crecer muy rápidamente, incluso desde cero, porque yo de programación informática y estos temas en mi carrera profesional no había trabajado en ello nunca. Entonces, que quien tenga dudas, que se anime porque de verdad merece la pena y el futuro, como dices, va por aquí. Nada, yo encantadísimo y de verdad que me ha gustado mucho. Así que enhorabuena por este proyecto y bueno, pues espero que a partir de ahora en el futuro siga por esa línea, ¿no? Y siga creciendo y estoy seguro de que va a tener impacto en el mercado y en la industria. Así que ya nos irás contando. Muy Muchas bien. gracias, Fran. Y nada, aquí tienes también tu casa para cuando quieras volver para lo que sea, ¿vale? Gracias a ti. Un saludo. Saludos. Adiós.